Child Protection. Agradezco la invitación, poder acompañarlos el día de hoy. Voy a dar la bienvenida a Darwin, a Gendry, a Javier, Sánchez Martín, a Inés. Cordial bienvenida. Espero que el aporte que tengamos el día de hoy sea de gran ayuda, sobre todo en las organizaciones para salvar vidas. Muchísimas gracias. Bien, me voy a presentar rápidamente. Yo soy colombiana, radico en Perú ya hace más de 20 años. He tenido el honor de conocer este país y sobre todo de aprender de él. Viendo también la situación y todo lo que ha pasado durante estos 20 años, quiero decirles que el Perú ha venido teniendo un proceso de evolución, sobre todo con las normativas referentes a atención de desastre, prevención de riesgos y normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo. En mi trayectoria, pues he realizado a través de Innovain Consulting y Academy diferentes tipos de asesorías de cumplimiento de requisitos legales, no solamente en temas de salud y seguridad del trabajo, sino también de otras normativas como normas ISO y el privilegio de aprender también y de conocer en las prácticas relacionadas con preparación de brigadas de emergencia. Y durante todo este tiempo, pues he tenido la oportunidad de poder ingresar a empresas de diferentes sectores, mineros, construcción, agroindustria. Es uno de los países que en crecimiento económico y desarrollo de sectores es múltiple. Es por eso que es tan interesante poder aprender y seguir aprendiendo de estas experiencias para aportar y mejorar lo que ya está hecho. El día de hoy, más que una capacitación, yo quiero traerles unas reflexiones importantes que tenemos que tener en consideración, sobre todo con las lecciones aprendidas. Nuestros países, Colombia, Venezuela, Perú, no sé si hay de otro país, nuestros países pasamos por diferentes situaciones, sobre todo relacionadas con las amenazas. Vivimos en constantes desafíos y es por eso es que es muy importante, más que juzgar el por qué no se hizo, es ver qué es lo que puedo hacer para mejorar y para aprender de estas lecciones. Hemos vivido situaciones complicadas. Yo he estado presente en inundaciones en Piura, en inundaciones en Trujillo, en terremotos, estuve presente también en el terremoto. No lo viví tan de cerca en Ica, pero sí estaba en Lima en ese momento y he vivido las situaciones, he estado con las personas, con las personas que viven situaciones en las cuales nunca se está preparado. También en mi formación he acompañado de manera voluntaria el apoyo de formación de mini brigadas de emergencia a niños afectados por inundaciones en la parte de la zona alta de Trujillo. Y vean, fíjense ustedes que de los niños se ha aprendido también todas las vivencias que ellos han tenido al momento de una situación de desastre. Así que yo voy a entrar a analizar un tema que es álgido, es importante que lo analicemos y vamos a ver también de una otra manera cómo nosotros nos volvemos responsables y no de juzgar, de criticar, sino mirar hacia adentro, mirar y hacernos el dedo nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar? ¿Qué hemos hecho nosotros para prevenir más que juzgar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para mejorar? Esa es la introducción que tengo para ustedes el día de hoy. El objetivo que vamos a tener en esta clase es que ustedes puedan conocer parte también de la normativa peruana, ver qué es lo que hay relacionado con el análisis de vulnerabilidades que no se realiza. Por ejemplo, en Colombia, para hacer un plan de contingencia, se debe hacer un análisis de vulnerabilidad. Lo mismo pasa en Ecuador. En el Perú sí existe la norma que lo pide,
pero digamos que no hay falta un poco más de ver la forma como nosotros establecemos una estrategia de análisis de vulnerabilidad para identificar las falencias y poder atender una situación de emergencia con los procedimientos de evacuación adecuados. Así que voy a entrar entonces en materia. Voy a compartirles la pantalla. Un momento. Si tienen ustedes una pregunta, consulta, me pueden interrumpir, yo no me molesto, pueden preguntar, pueden aportar, podemos conversar. Así que vamos a iniciar entonces. Bien. En el recorrido que he tenido, ustedes saben que no, tampoco puedo mostrar muchas imágenes porque son imágenes reservadas de las empresas, pero he tenido una que otra por ahí interesante que nos puede ayudar a entender, analizar y mejorar. En las situaciones de emergencia, parece que todos sabemos y tenemos conocimiento y que nuestro criterio es el mejor, ¿no? Pero déjenme decirle que no siempre es, no siempre nuestro criterio es el mejor. Necesitamos de un equipo para poder tomar decisiones y decisiones cuando hay una situación que pone en riesgo la vida de muchas personas. Así que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, sobre todo con las unidades de socorro, las cadenas de socorro en donde interviene no solamente la empresa, la institución, el área de salud y seguridad del trabajo, sino también trabajar en equipo con los bomberos, con las policías. Y ya cuando representa un alto riesgo, tenemos que ayudar a estas instituciones a poder trabajar mancomunadamente de manera real con las instituciones. Miren, si yo les pregunto a ustedes, la diapositiva que les mostré anteriormente, creo que vieron el número de emergencia, ¿cierto? ¿Ustedes tienen guardados los números de emergencia de su país? Los bomberos, los policías, las ambulancias, conocen su centro de salud más cercano en caso de un accidente en su organización. ¿Conoce usted el mapa de riesgos de la empresa? Esto es una parte fundamental, sobre todo para el entrenamiento de los trabajadores. Entrenar brigadas de emergencia no solamente es entrenarlos para que sepan qué hacer antes, durante y después. Para entrenar brigadas de emergencia, sobre todo las brigadas de evacuación, hay que enseñarles la parte emocional y el manejo de crisis. Es por eso que todas las brigadas deben entrenarse en primeros auxilios psicosociales y saber manejar la situación para poder tomar decisiones. Una brigada de evacuación tiene decisiones que deben ser rápidas, como es la de salvar a las personas y ponerlas a buen recaudo. Eso si le añadimos que las de evacuación pueden participar también en las de rescate, ¿cierto? Si no tengo claro el procedimiento, que es el protocolo de evacuación, si no lo conocemos, ¿cómo lo activamos, no? Entonces hay que reforzar ese conocimiento que se le da a brigada de evacuación. Entre eso, todo el personal tiene que tener la información guardada en sus celulares, el teléfono de contacto del médico ocupacional, del área que establece el protocolo y contacto con las unidades de cadena de socorro. Entonces, la información en ese momento es muy valiosa. De hecho, para tomar decisiones a un bombero cuando llegue a hacer un rescate, es muy valioso que tenga a la mano el mapa de riesgos para que él sepa cómo es la estructura, cómo está organizado y qué rutas de evacuación pueden existir en ese momento. El mapa de riesgos les permite a los bomberos, por ejemplo, ver dónde están los hidrantes, dónde se puede sacar agua, dónde se pueden ubicar, dónde podemos hacer las unidades de triaje, ¿sí? Esa información es muy valiosa y les comento que sí, cuando han sucedido situaciones de desastre en una organización, el bombero se demora a tomar decisiones porque no tiene.
No tiene la mano, ni siquiera sabe la empresa cómo, dónde están ubicadas las áreas. O sea, es terrible no tener la información para tomar decisiones óptimas. Miren lo que es aquí representa la expectativa de la realidad. Alguna de esas inspecciones y visitas que hemos realizado. Cabe mencionar que hay empresas que sí, digo, me quito el sombrero porque el representante del área de salud y seguridad y el gerente ha apoyado mucho la gestión de la prevención. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué es lo que normalmente no puede encontrarse, lo que debería ser. Por ejemplo, si vamos a ver, la señalética es una información muy valiosa que le permite a la persona identificar, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal, las señales obligatorias, las señales de emergencia y salida, las señales de prohibición, las señales de lucha contra incendio. Y en la normativa peruana, pues, existe una identificación de señalética. Miren la ubicación de la señalética. La señalética siempre va más o menos a una altura de 1,80 m y los extintores a una altura de 150. He visto muchas observaciones de los inspectores de seguridad en edificaciones porque no ubican adecuadamente los extintores. No están a la altura o lo que estas fotos es caso de la vida real. Está la señalética, pero no está el extintor, ¿no? Entonces, ¿cómo apagamos? Escupiendo. Mire, el botiquín no existe. Yo vierto botiquines y salen cucarachas, salen telarañas. Y lo digo porque me ha tocado lavar botiquines porque son un desastre total hasta lleno de moho para cumplir con los requisitos, por lo menos de que tenga el trabajador una atención oportuna al menos para atender una hemorragia, ¿no? Lo más básico. Vemos condiciones inseguras, por eso la importancia de hacer inspecciones. Las inspecciones no son un juego, las inspecciones no es un copia y pegue, porque es de ahí donde después estamos lamentando. Es muy importante que así usted no tenga el respaldo de una organización o el respaldo para obtener el presupuesto, los recursos necesarios para atender el levantamiento de las observaciones vistas en las inspecciones. Es muy importante que usted lo informe, lo comunique al gerente y mencione el peligro y las condiciones a las cuales está expuesto un trabajador que puede llegar a una consecuencia grave. Cuando nosotros en las inspecciones encontramos herramientas inadecuadas, conexiones eléctricas inadecuadas, contacto eléctrico cerca al agua, trabajadores con contacto eléctrico cerca al agua, cuando tenemos equipos que que no funcionan, hay que aislarlos, porque esto también puede llevar a una situación que pone obviamente en peligro a la persona. Miren, esta foto la tomé en una empresa, voy a mostrarles acá. Aquí, bueno, a simple vista no se ve, pero esta es una empresa de hidrobiológicos, donde su materia prima es la exportación de pescado, de pota, de pulpo. Y normalmente se presenta el agua, el piso tiene agua porque hay limpieza del pescado, porque transportan el pescado con hielo, entonces en ocasiones se encuentra el piso está con agua, por eso es que hay estos canaletas, siempre hay para que se desfogue el agua acá. ¿Y qué es lo que encuentra uno? Mire, conexiones eléctricas cerca al agua. ¿Y saben qué es esto? Esto es una grabadora, para que no escuchen música y se motiven los trabajadores. Imagínense el contacto eléctrico con el agua. Lo que van a escuchar es los sonidos de la electricidad, el cortocircuito y paro cardíaco, ¿no? Miren aquí esta condición insegura. Un cilindro, si no estoy mal, es de oxígeno botado y tirado de esta forma, ¿no? Miren conexiones eléctricas expuestas. Vemos condiciones que pueden darse para una situación como un incendio, una amenaza dentro de la organización. Entonces nosotros tenemos que mantener en una inspección, cuando observamos eso, inmediatamente
comunicamos, informamos y levantamos la información, levantamos y subsanamos porque puede tener una situación, una condición insegura que puede llevar a una pérdida de una persona. Mantener el orden y limpieza, que es tan difícil, pero no imposible. Bien, voy a traer las siguientes historias porque la última historia que yo les voy a traer, todavía me siento conmocionada. Realmente, se los digo así sinceramente, me da muchísima tristeza. Pero voy a contarles la historia de esta foto. Esta foto es de un teatro, de un cine, perdón, de un cine en Lima, en un centro conocido, un centro comercial conocido en Lima. El centro comercial, para poder dar la licencia de funcionamiento de un centro comercial y de cualquier empresa acá en el Perú, de cualquiera, pública, privada, de cualquier sector, salud, educación, hasta para un evento, tienen que solicitar un permiso de seguridad en edificación. Y es una norma muy estricta, que, que cuando ustedes van a tener un negocio, quieren abrir un negocio, tienen que tener dinero para implementar adecuadamente como dice la norma. Tiene que haber varios recursos. Entonces, en ese año, a ver, no me acuerdo qué año fue, si no estoy mal, esto fue hace como, ya van para 10 años, creo yo. Se incendió el cine, murieron aproximadamente calcinadas como 10 personas, trabajadores todos. Esto fue prácticamente no cuando había usuarios, afortunadamente, pero es lamentable la pérdida de estas personas. ¿Qué pasó? Donde encontraron trabajadores cerca a la puerta de salida de emergencia. ¿Cuál es la conclusión? La salida de emergencia estaba cerrada, estaba bloqueada, que quisieron salir y no pudieron. Otros trabajadores que encontraron en una oficina donde se almacenaba materiales peligrosos, pintura. Dos trabajadores se encontraron en una oficina. No pudieron salir, o sea, no salieron. Yo voy a, digamos, voy a pensar que no salieron porque ellos no conocían la ruta de evacuación y de pronto si quisieron salir se dieron cuenta que el humo estaba entrando a la oficina y se iban a intoxicar y no iban a salir, no tomaron la decisión de quedarse en la oficina y murieron calcinados dentro de la oficina. ¿Qué lecciones, qué lecciones tenemos que aprender acá? Porque si no vamos a partir de este lema, el susto nos dura hasta donde nos alcanza la memoria. Entonces suceden las tragedias, tomamos acciones y de ahí en adelante, ¿qué hacemos? Así es. Entonces, fíjense que en este momento, esta empresa, el hidrante, cuando llegaron los bomberos, bueno, empezando que cuando llegaron los bomberos, ellos no tenían información sobre la estructura, el diseño para poder saber si se podía entrar o no se podía entrar. No sabían la magnitud, o sea, el incendio ya estaba generado prácticamente de gran magnitud. Segundo, el hidrante estaba lejos del cine. Se demoraron en poder sacar agua. Otro que no contaban con un sistema de detección de humo ni rociadores de agua. Bien. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo le dieron la licencia, no? Lo que pasa es que en ese momento la norma no tenía esa obligación, ¿ya? A partir de este hecho catastrófico es que cambia la norma, se actualiza la norma sobre relacionada con seguridad en edificaciones en la parte de incendios. Ya en las empresas, por ejemplo, industriales, les exigen detectores de humo, rociadores, extintores, bueno, los extintores rodantes sí están en la normativa hace mucho tiempo. Y aquí vemos que hay una situación lamentable, una historia lamentable que se pudo haber evitado. Murió incluso el jefe Soma, murió el jefe Soma en esta tragedia. Y la, la situación
En estos momentos, pues yo me encuentro en Trujillo, ¿ya? Y es la caída del techo del Real Plaza. Y me tocó, por eso digo que yo todavía estoy sensible, porque fue muy triste saber las pérdidas humanas que vivieron y las que se están recuperando en este momento. Con las personas que se están tratando de recuperar tienen politraumatismos, fracturas en cabeza, en espalda, en piernas, en brazos. No falleció un bebé, falleció una familia entera prácticamente, y la angustia y la desesperanza de familias que quedaron atrapadas y la impotencia de querer salvar la vida de nuestra familia poniendo en riesgo la vida de nosotros. La valentía de muchas personas que ingresaron a salvarle la vida a las personas, aún sabiendo que estaban poniendo en riesgo la vida de ellos. La indolencia de personas que estaban grabando y las víctimas pidiéndoles ayuda y se dedicaban a grabar. Y aquí quiero reconocer pues, a todas estas personas, incluyendo algunos compatriotas de ustedes, de algunos compatriotas venezolanos, que aportaron en esta situación la ayuda de muchas ayudas, ¿no? Hay un compatriota venezolano que dio su testimonio, que él entró inmediatamente a salvar las personas, entre otros, ¿no? Aquí no hay nacionalidad, aquí es la vida, la parte humana, en donde todos somos iguales. Aquí en esta parte prima eso, ¿no? Así que vamos a ver y analizar la situación en un tema de evacuación. Voy a mostrarles las imágenes, un momento ya les voy a mostrar las imágenes, voy a buscarlas para entender esta parte. Y permítanme unos minutos para ver las imágenes, ¿bien? ¿No? Yo he rescatado las imágenes que nos sirven a nosotros para el tema de analizar las condiciones. Bien, por eso es que he rescatado esas imágenes y vamos a entrar a analizarlas. Mm, voy a compartirles el video que hice en memoria de las víctimas y en el rescate. En un momento ya les comparto. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, Creo que no pueden verla, ¿no? puede Ay, esparcirse en un momento. que no me permite ampliar. Nada traíste, nada te llevó. Ya les vuelvo a compartir. Que se me escapó, se me escapó. Ya les comparto de nuevo. Ahora. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Bueno, ahí hay imágenes de los bomberos, de los soldados, de toda la parte técnica que participó en el rescate prácticamente cuando ellos llegan. Ahora voy a compartirles las imágenes de ver esta situación que es un rescate de estructuras colapsadas. Bien.
Aquí vemos la parte del techo del Real Plaza. Fíjense ustedes la estructura de metal, hay estructura de cemento. Fíjense ustedes acá, miren esta parte, ¿no? Ahí alcanzas a notar la fisura. Las latas, por ejemplo, estas latas, hicieron cortes a las víctimas. Vamos a ver la siguiente figura. Que no me deja pasar como yo quisiera. Otra vez, acá está la otra imagen. Mm, Bien. Aquí observamos el lamentable suceso de la caída de la cúpula del techo al patio de comidas y vemos aquí los juegos donde estaban los niños y lamentablemente pues uno de ellos falleció. Este es el perrito que rescató, creo que dos perritos que participaron, ahí estaban. Miren la estructura, ¿no? Ellos para poder hacer a ver, cuando sucede la situación, he visto algunos videos que han pasado, cuando sucede la situación, y esto es de gran magnitud, uno como empresa, uno no está preparado. O sea, la verdad, esto es una situación que uno nunca en la vida piensa que va a suceder, nunca. Pero miren, fíjense, sucede. Y precisamente para eso nosotros estamos en el área de prevención, para prevenir que esto suceda. Entonces hay muchos factores que son desencadenantes en esta situación. Entonces cuando se cae el techo, se evidencia que el vigilante activa, sí, no se puede negar que un vigilante estaba ahí, habían dos personas, dos vigilantes y una persona que al momento de ver el desastre empieza a hacer una llamada. Ya, entonces, ¿qué hacen los vigilantes? Hacen el protocolo de cerrar, de seguridad, para evitar que ingresen personas y activan las llamadas, no sé a quién están llamando. Seguramente ya están llamando a los bomberos para ver el tema, cómo podían hacer, ¿no? Entonces, cuando llaman, um, en una situación de estas, automáticamente se evidencia que la gente empieza a gritar, empieza a tratar de salir, a salvar a su gente, personas entrando, sacando a los que podían sacar, y poderse en buen recaudo. Papás cogiendo a su hijo, papás botados en el piso, llorando, un caos total, ¿no? Eh, Si nosotros, por ejemplo, no tenemos en nuestro plan de contingencias una amenaza por estructuras colapsadas, aquí estaríamos diciendo que no estamos preparados todavía. Entonces es el momento de ver e introducir dentro del plan de contingencias una emergencia, una amenaza por estructuras colapsadas. Aquí ya esta situación ya se tiene que manejar con los bomberos, con los especialistas en rescates que están preparados para atender la situación. Cuando llegan los bomberos acuden también a especialistas como el Colegio de Ingenieros para ver la forma, porque ustedes saben que como bomberos no se puede poner en riesgo la vida de las personas. Y a veces uno no conoce, no sabe los protocolos. La gente piensa que se demoraron en rescatar, pero es que la situación era compleja, no era tan fácil. Y obviamente que los bomberos y la policía y los soldados no se iban a poner en riesgo más vidas y lamentar más situaciones. Entonces deciden colocar vigas en las estructuras para poderle dar soporte. Y sabemos que el tiempo es tan valioso, obviamente que van a rescatar hasta que pongan una parte de seguridad para poder hacer el rescate. Sí, se fallaron en muchas cosas, se fallaron en herramientas, en atender la situación para poder llegar, cortar estructuras. Muchos decían, pero ¿por qué no entran? Entran en una grúa y levantan el techo. Es que no es así, no es así de sencillo. O sea, ustedes se imaginan levantar el techo puede dañar la vida, perjudicar a una persona. Entonces, miren la estructura. Entonces, al momento de que colocan
el soporte para tener un poco más de seguridad en la estructura colapsada. Ingresan la parte de arriba para ver si pueden, esta es la parte de arriba del techo para ver si pueden ingresar a sacar vidas. Aquí vemos, creo que ellos son policías, si no estoy mal, o son los de la Armada, así, son los de la Marina del Perú. Cuando sucede esto, no sé quién fue, si el presidente, dijo, los de la Marina se van a hacer cargo. Pues vinieron desde Lima, desde la Marina, también a trabajar en conjunto con los bomberos y la policía. Todos ellos están preparados en rescate de estructuras. Claro, ninguno, porque incluso los que participaron en el terremoto de Ica, eh, eso fue terrible, de verdad. No, pero esto era algo que eran cuestiones de minutos que tenían que proceder. Miren, volvemos a ver la estructura colectada. Miren el techo, cómo se dobló. Miren aquí esta parte, cómo se dobló. Miren. Entonces, fíjense que aquí están haciendo una técnica de rescate. Una vez que evacuaron la gente, por eso tenían que sacar a las personas. Lo que sí, como recomendación cuando hay una evacuación, lo que sí es que no vi, no sé si lo hicieron, pero no vi que hayan dejado un espacio. Claro, ustedes saben que hay que hacer un triaje, ¿no? Hay que hacer un triaje de clasificación de las víctimas, las que están heridas, las que tienen fracturas, los que no se encuentran. Y hay esta es la zona caliente, aquí donde están, entonces zona caliente que fue donde sucede la situación. Una zona fría es donde puede estar ubicado personal, vehículos y la familia. En eso se falló porque se dejaba por fuera las familias y las familias se tenían una impotencia porque nadie les daba la información y cuando les dan la información la dan prácticamente al público. El público estaba afuera, habían periodistas, había gente grabando. Entonces, esta parte emocional también es muy importante al momento de tener una evacuación adecuada, de ir teniendo el cálculo de las personas que han sido rescatadas con sus nombres, registrarlas, las familias que ingresen para saber quién hace falta y tener en concreto los nombres, ¿no? Entonces, aquí por eso es que hubo tanta situación de malestar, de molestia, porque emocionalmente la empresa tampoco lo manejó adecuadamente. ¿Bien? Y aquí debería estar en presencia de el área de responsabilidad ¿cómo se llama ese cargo? Que está a cargo de estas situaciones en una empresa, la trabajadora social. Debe ser una persona que se ponga a contacto directo inmediatamente. Es que no es ni 2 ni 3 horas. Inmediatamente hay que ir acompañando psicológicamente a las familias. Inmediatamente. Esta es una técnica de rescate con escaleras. Fíjense, están colocando la escalera para poder arrastrar con una canastilla y una tabla PEL a las víctimas que iban sacando de los escombros que estaban abajo, que era una labor bien complicada porque ingresar, y pues eso sucedió en la noche cuando no había luz, yo vi utilizando las luces de emergencia para poder entrar y mirar. Los rescatistas necesitan total silencio para poder estar hablando con las víctimas y poderlas identificar. Esto es muy importante en el momento de hacer el rescate. Entonces, miren, aquí tenemos la zona que han apuntalado. Mírenla, ¿sí ven? Aquí estas zonas apuntaladas para sostener esta estructura. Todos cuentan con los cascos de seguridad, con las botas. He visto herramientas que han utilizado, deberían haber tenido más los bomberos. Vamos a ver otra imagen del techo. Mira, por aquí van ingresando. Esto, era un vidrio, ¿ah? Esto era un vidrio, pero al momento de caer se partió y ven aquí aquí donde ingresan las escaleras, por la parte del techo. Era la decisión, digamos que más segura. Unos por el techo
y algunos por debajo para poder ingresar. Vamos a ver otra imagen. Ya, aquí estamos viendo unos ingenieros, no me acuerdo de qué universidad es, donde están colocando los robots araña para detectar víctimas. Y aquí me están retirando parte del techo. Vamos a tener una visión panorámica del techo. Miren, fíjense en acá. Esta parte tiene un desprendimiento y los testigos dicen que al momento se escuchó como si fuera una explosión. Yo cuando me enteré de la noticia, yo pensé que se había caído parte del cine. El cine está en este piso. Este piso de acá, este segundo piso es el cine. Y aquí está toda la zona caliente. Toda esta parte de la zona caliente. Los que estaban acá se salvaron prácticamente en esta zona. Vamos a ver otras imágenes acá. Vemos los rescatistas sacando sillas. Miren acá, observen, están ingresando por estas ventanas prácticamente del techo que se partieron y han abierto huecos también para poder ingresar y sacando escombros para que sea menos peligroso el ingreso. Pero igual estaban en altura, ustedes se dieron cuenta de la escalera, estaban en altura. Mm, Vamos a ver aquí en la parte interior una imagen de una foto en la parte interior. Aquí están rescatando una persona. Miren las latas, estas láminas. Vamos a ver internamente parte de la estructura también. Miren todo es. Ahora, he escuchado también historias de personas que tuvieron una línea de vida, es decir, que alcanzaron a meter debajo de las mesas y prácticamente eso también les salvó la vida. Por ejemplo, miren, esta mesa puede ser una línea de vida si uno se mete, pero eso es cuestión de segundos. O sea, uno no tiene la decisión en ese momento, pero sí escuché el testimonio de este ángulo de la vida. Aquí estamos viendo la imagen de rescate de esta persona. Miren, están utilizando la canastilla con la tabla FED. Yo no sé si esta persona está viva, realmente no lo sé. Lo que se alcanza a ver, miren los escombros y las estructuras colapsadas en esta parte. Aquí estamos viendo otro rescate. Miren, miren cómo se doblaron las. Esos son latas prácticamente, ¿no? No es fierro en sí, son latas. Aquí estamos viendo otro rescate. Esta es la persona que están rescatando, si no estoy mal. Esta foto es el ingreso del patio de comidas en esta zona. Este es el ingreso. Y aquí es donde empieza el patio de comidas. Aquí arriba, aquí en esta parte está el teatro, la parte de arriba. Vamos a ver otra imagen. No, pues imagínense el riesgo que había aquí, rescatando personas. Esta estructura se podía seguir cayendo. Afortunadamente no pasó. Aquí están, hay bomberos en la parte de rescate. Vamos a ver esta imagen. Aquí también están rescatando otra persona. Miren, yo creo que acá, porque aquí ponen borran es una mancha, esto es sangre.
Sí, pues es que no pueden mostrar las fotos que son impactantes, ¿no? No lo pueden mostrar. Miren, aquí está el sistema, esta bandera es el sistema donde está el sistema de agua, de lucha contra incendios. Miren las latas encima, cómo sobrevoló todo. Esta foto muestra ya la parte donde estaban los niños, miren la estructura como cayó prácticamente encima de ellos. Y esta foto sí me parte en el corazón realmente, donde están las pelotas del juego de los niños, ¿no? Bueno, ¿por qué también me ha tocado esto? Aparte de las historias desgarradoras, porque, um, bueno, mi hija prácticamente, mi hija mayor, estuvo así casi 4 horas antes de que estaba ahí. Entonces, imagínense, ¿por qué me toca tanto esta situación? Y cuando escucho estas noticias, pudo haber sido cualquier conocido. Y sí, algún conocido también cercano estuvo damnificado y está en recuperación. Ya, bien, analizando, por eso es que estamos entrando a analizar en base a evidencias, no entrando a analizar en base a comentarios que no tienen nada que ver con la situación. ¿No? Recuerden que nosotros, para poder determinar una situación de estas, entramos a analizar en base a evidencias concretas, hechos concretos. La falla de la evacuación es que no se retiró inmediatamente a las personas. De pronto lo que falló fue en tomar las decisiones un poco más rápidas porque escuché que hubo víctimas que se rescataron 6 horas después. Una víctima murió desangrada. Entonces yo no voy a entrar a juzgar porque no estaría cometiendo una falta juzgar a los bomberos que estuvieron ahí salvando la vida, sino que también es un tema delicado con estas situaciones. Se necesita personal médico para atender la emergencia también inmediatamente. Voy a mostrarles un video para que vean un ejemplo, pasando a otro tema, un ejemplo de lo que sucede en las empresas cuando no le dan la seriedad a las evacuaciones. Voy a bajarles un poco porque está fuerte. Ya, un segundo. Vamos a ver este caso. Does anyone smell anything smoky? Did you bring your jerky in again? Oh my God! Oh my God! Fire! Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, The people? phones are dead. Oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. No, Michael, no! Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway. What does warm mean? Oh my gosh! Try the door. Not a viable option. What next? Don't try. The other door. Oh, here's a door. Check that one out. How's the handle? It's warm. Okay, go to the back Well, door. another option. Another option. Jeez. Okay, settle down, everyone. No Oh, I forgot my purse. Leave it, woman. Get out of the way. Go, go, go. No, things can be replaced, Phyllis. People, human lives, however, can... Ah, my hand. That's hot. This was hot too. Okay, we're trapped. Everyone for himself. Okay. Let's go. Let's go. Get out of my way. Okay. Paul, have you ever seen a burn victim? Okay. Procedure. Exit options. Where do we go, folks? Use a what to cover the mouth? A what? A rag. A damp rag, perhaps. Let's remember those procedures. What are the options? Okay, that's the wrong way. We've already tried that. Remember your exit points. Exit points, people. What's next? Huh? Stay alive. I'm getting help. Pull me out. You're too heavy. I only weigh 82 pounds. Save Bandit!
surge of fear and adrenaline to sharpen your decision making. Okay, I am not dying here. Come on. The fire's shooting at us! What in the name of God is going Oh, my God! Attention! Employees of Dunder Mifflin! This has been a test of our emergency preparedness. There is no fire, it was only a simulation. What? Fire, not real, this was merely a training exercise. So, what have we learned? Oh, come on, it's not real, Stanley. Don't have a heart. No, 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 no. You will not die. Stanley! Stanley, you will not die! Stanley! Stanley! Barack is president! You are black, Stanley! I'm gonna give him mouth to mouth. No, no, no. Don't give him mouth to mouth for this. You gonna swallow his tongue. Open your mouth. Michael. Swallow, don't swallow it! I'm fine. Leave me alone. Save it. Bueno, casos de la vida real. Quiero preguntarles en el chat, me responden. ¿Qué les pareció la evacuación? ¿En qué falló en este video que ustedes vieron? ¿Qué creen que falló en la evacuación? ¿Qué fue lo que pasó? Siendo un simulacro inopinado realizado por un compañero de trabajo que quería saber si los trabajadores tenían el protocolo de evacuación en caso de incendio. Quiero que me escriban en el chat qué piensan ustedes, en qué falló. Cuéntenme, escriban en el chat qué falló. Mientras voy buscando la presentación, quiero saber qué piensan ustedes. ¿En qué falló la evacuación? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se pudo haber evitado? ¿Qué piensan ustedes? Están muy callados. A ver, Eric, José, Leonidas, Inés, Verónica, Marisol, Martínez, creo que es, Naika, Teresa, Yesenia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué falló? Cuéntenme. Oh, pero qué callados están. Opinen, opinen. Doy un minuto para que opinen. Escriban en el chat. A ver, voy viendo, muy bien. Aquí ya hay compañeros que han respondido. Exacto, Javier, nadie estaba preparado. Totalmente. ¿Qué dice Naika? Dice un plan de emergencia. Lo que quiere decir Naika es que faltó, ¿no? Faltó la respuesta. Inés dice, el personal se observó que no estaba capacitado. Totalmente. Teresita, claro, un caos impresionante que llevó casi a un paro cardíaco de uno de ellos, un caos total. Así que vamos a analizar esta parte. El tema es, ellos estaban en una oficina. No sabemos si esa oficina era de 3, 4, 5 pisos, ¿cierto? Y el único sistema de alarma fue el compañero que activó una bocina, ¿no? No había detector de humo, activaron manualmente el sistema de alarma, y todo era un caos, se subieron hasta el techo, cogieron el gato, se subieron al techo y lo llevó a un pánico total. El único dice aquí Javier Inés, les invadió el pánico. Javier dice que el único preparado aparentemente sí. Exactamente, porque el que estaba preparado les decía, acuérdense, decía, utilicen la adrenalina para saber qué hacer, ¿no? Les decía. Y esto es clave, ¿ah? Una brigada de evacuación, la adrenalina que sucede en una situación de emergencia. Porque si el que evacúa va a salir corriendo, o el jefe Soma no sabe qué hacer, o llega el trabajador a tomar fotos, ¿no? Cuando en una situación se pone buen resguardo a las personas, se sacan a los trabajadores
Y el que está preparado, ya sea brigadas de primeros auxilios, de brigadas de evacuación, de rescate, materiales peligrosos, está preparado para atender una situación que era un fuego incipiente. Realmente empezó como un fuego incipiente. ¿Ustedes vieron si la oficina tenía un extintor? Y Javier dice, al presidente de la empresa le dio la adrenalina. Sí, imagínense, le dio un paro cardíaco el pobre, mataron ahí el pobre presidente, imagínense. Pero es una realidad, o sea, puede parecer muy chistoso esta situación, pero es una realidad. Miren, no sé si ustedes han podido participar en simulacros, pero, por ejemplo, en los simulacros que nosotros hacemos en la empresa, les ponemos verdadera adrenalina. Trabajadores en estructuras colapsadas, cómo rescatan. Trabajadores con cortes, amputaciones, para saber cómo reaccionan de primeros auxilios. A esto le llamamos simulacros multipeligro, para que sepan los trabajadores también dónde está el punto de encuentro, que ya el responsable de la brigada de evacuación es el que lleva al trabajador, lo saca del lugar de peligro y lo lleva a un punto de encuentro. Me dice aquí Javier, y al otro su plan de emergencia era robar el dispensador. Ay, sí, sí, sí. Sí, no me acordaba de esa situación. Sí, imagínese. Esta reflexión que nos dice Javier, lo voy a llevar a la realidad. Puede ser que no exista un trabajador que se robe los dulces cuando hay una emergencia, pero ¿qué es lo que pasa? En un simulacro, yo he visto que los de administración o algunos de las oficinas se quedan en las oficinas y no salen. Entonces, ahí es donde pone una situación a la brigada de evacuación, porque a mayor rapidez de evacuar, vamos a poder salvar la vida de las personas. Entonces, el brigadista de evacuación tiene una gran responsabilidad de sacar la gente, de llevarlas al punto de encuentro, de contabilizar las personas que llegan en el punto de encuentro, de contabilizar el tiempo incluso de salida, cuando se hace un simulacro, por ejemplo. Así que Brigada de Evacuación tiene una gran responsabilidad, y cuando nosotros estamos en un simulacro, la gente en ocasiones no colabora, no todos son así, pero no colaboran, no salen, no participan, y cuando suceden las cosas es cuando nosotros decimos lo que ustedes están escribiendo: ¿dónde está el plan de contingencia? ¿Dónde está el procedimiento? Y ahí empezamos he visto muchísimas críticas de la situación de la caída del techo de esta empresa, pero ¿por qué hablamos sin saber y sin conocer qué es una gran magnitud, ¿no? Si las empresas no están preparadas, un centro comercial en estos momentos no está preparado para una situación de estas, porque tampoco cuenta con las herramientas para rescatar. Entonces, imagínense un centro comercial que tiene una sola tabla Fel, una silla de ruedas. Y en un centro comercial, cuántas personas ingresan en un centro comercial? Aproximadamente, por ejemplo, un domingo, que fue un sábado que ocurrió el hecho. Hace 8 días pasó esto. Si no estoy mal, pasó esto a las 9 de la noche, si no estoy mal. Hace 8 días ocurrió. Entonces, nomás en el círculo ese del comedor pueden estar aproximadamente unas 250 personas. Y fuera de eso, no contar con los recursos para poder brindarle, al momento de rescatar, hay que proteger también las personas y al que rescata. Sí, hay que decirlo, no hubo prevención. No hubo prevención, porque si no nos hubiera caído el techo. Ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Juzgamos? ¿Qué fue lo que pasó en la pregunta? Que un plan de contingencia funcione o no va a depender de nosotros, o sea, de nosotros, de la empresa, los trabajadores, y que lo hagamos con responsabilidad, no por pasar el rato
y hacer un tema que es copy y pegue, informes de simulacro. No, hay que estar atentos del tiempo de evacuación, hay que estar atentos de si se hizo registro de las personas que estuvieron, que salieron, si faltó algún trabajador, si se activaron los protocolos en caso de incendio, de fuga, de derrame, de inundación, de atentado, de asaltos, de robos, de terrorismo. Todo esto compone un análisis de vulnerabilidad, saber qué vulnerabilidades tiene la empresa para poder tener claro un plan de contingencia. Si yo no hago un análisis de vulnerabilidades, entonces, ¿cómo voy a hacer prevención para evitar estas catástrofes? Aquí recae responsabilidad en muchas personas, en muchas. Pero para poder llegar a la raíz de todo se llama falta de prevención. Vamos a analizar entonces, vamos a continuar. Espérenme un momento, voy a compartirles por qué hubo falta de prevención y me voy a coger a la normativa, ¿ya? ¿Ok? Eh, yo me pregunto, si yo sé, no soy ingeniero estructuralista ni ingeniero civil, pero uno tiene que preguntarse, si voy a construir un techo, yo necesito que ese techo sea lo más seguro para que no exista una situación de caída, ¿cierto? Entonces, yo trato de que donde hay conglomeración de personas, donde va a haber, yo trato que todo sea más seguro, ¿cierto? Incluso las salidas de evacuación. ¿Se acuerdan que les mostré una foto donde les dije, esta es la entrada de la zona de patio? Solamente había una salida de evacuación, una. ¿Es amplia? Sí, es amplia. Sí, pero no había más acceso. Entonces ahí, por ese lado, en estructura, creo que hay que mejorar las zonas de evacuación cuando hay conglomeración. También la seguridad de edificaciones. Yo no puedo tener un techo o sea, si ese techo para poderlo hacer porque es bonito, porque es europeo, es algo espectacular, lo espectacular no puede pasar por encima de lo seguro. Si ese techo no le hacen mantenimiento, no lo inspeccionan adecuadamente, si nosotros, y ahí quién actúa, quién es el que debe hacer la inspección, la empresa, porque el constructor pudo haber fallado también en el diseño, en el sentido de que no era un diseño seguro. Hay otros centros comerciales que yo he visto y el techo es una carpa, una carpita, listo, no más, algo sencillo que no pueda llegar a ser catastrófico más adelante. Javier me escribe aquí. Claro, Javier, me dice aquí hay que ir directamente al punto de encuentro para la vía de emergencia. Ajá, correctamente, o por lo menos que la infraestructura esté diseñada de tal manera que en el tiempo, ajá, para la evacuación en caso de emergencias graves, ya una explosión o desgaste, exactamente. Estamos de acuerdo aquí con el análisis que estamos haciendo. Eh, Así que estas son lecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a una empresa, cuando vamos a inspeccionar. ¿En qué fallamos? Porque solamente le dedicamos inspecciones a sistemas de lucha contra incendios, inspecciones eléctricas, inspecciones de evacuación, pero no estamos fallando todos en inspeccionar estructuras. ¿Y, y por qué? O sea, ¿por qué estamos fallando? Uno, porque puede estar fallando las inspecciones que realiza la parte del Estado, que es una competencia que tiene INDECI en estos momentos. Eh, ¿Por qué no tiene los elementos necesarios para hacer una inspección adecuada? Porque yo escuché en una entrevista, escuché a una inspectora que decía que no le daban ni siquiera el SCTR, el seguro contra todo riesgo, para poderse subir en altura, y que ella no iba a hacer una inspección en el techo porque no iba a poner en riesgo si se caía del techo, no iba a poner en riesgo su vida. Entonces, fíjense, o sea, todos
En esta parte todos tienen una responsabilidad impresionante. Que se han aprobado los planes estructurales y que todo esté bien, ok, pero ustedes saben que los materiales se desgastan. Las lluvias aquí en Trujillo hay demasiada corrosión porque está cerca al mar, hay demasiada corrosión. Entonces, es muy importante que nosotros también garanticemos la seguridad en las estructuras. Y voy a mostrarles la normativa, o sea, qué es lo que dice cuando se inspecciona, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo integren dentro de análisis de vulnerabilidades y lo integren en las inspecciones, sobre todo para evitar estas catástrofes. Les voy a mostrar la parte de la normativa para que ustedes se den cuenta que sí existe sí existe y es rigurosa las inspecciones que realizan en cuanto a la parte legal. Bien, este documento que ustedes ven acá, ay, creo que no les he compartido, ¿no? Qué vergüenza, hola, ya les comparto. Aquí va. Esta corresponde a una normativa para que las empresas saquen un certificado en el Perú. Para poder obtener una licencia de funcionamiento, aparte de otros requisitos, tienen que cumplir con un documento que es un certificado de inspección de seguridad en edificación. Este certificado lo dan cada 2 años. Es decir, que también cada 2 años los inspectores de INDECI van a mirar, este certificado se vence. Si una empresa no lo tiene actualizado, no lo solicita nuevamente, cierran la empresa. El INDECI puede cerrar la empresa y puede haber multas también. ¿Ya? Entonces vamos a ver la parte del anexo de lo que INDECI inspecciona en estructuras en riesgo de colapso o de infraestructura. Miren lo que ponen acá. Ellos hacen una inspección bueno, voy a mostrarles de manera más amplia porque es rigurosa estos ítems. Aquí este anexo, que es la verificación de cumplimiento de seguridad en edificaciones, hay diferentes tipos de riesgo. Por ejemplo, el centro comercial, el INDECI lo cataloga como alto riesgo porque hay cantidad de personas que entran a un centro comercial. Pero un comercio pequeño lo consideran de bajo riesgo porque no es de gran magnitud que pueda suceder. ¿Ya? Entonces aquí hacen unas inspecciones, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, revisan el gabinete, que el gabinete que sea de material metálico o de resina termoplástica. Yo he visto muchas observaciones, es más, en una empresa vi cuando llegó Indesi y hicieron esta observación porque el material del gabinete de instalaciones eléctricas no tenía material metálico, sino tenía material plástico. Entonces no va, o sea, no cumple, hay que cambiarlo. Revisan las instalaciones eléctricas, interruptores. Bueno, esta es la parte de lucha contra incendios. Revisa que tengan los extintores, si están en cocina, qué tipo de fuego hay, si están en tal lado, qué extintor que correspondan, el número que esté identificado, que tenga la ficha del extintor, que esté recargado, que le hayan hecho mantenimiento. Todo eso revisa. Que la distancia, los extintores, está a una altura no mayor de 1,50 m. Ojo, porque mire, yo una vez tuve una inspección de INDECI y me dijo que el extintor no estaba a la altura de 1,50 m. Entonces le dije, sí está a 1,50 m, porque la norma dice a una altura no mayor. Si está un poquito abajo, miren, si está un poquito abajo, sí puede cumplir porque dice no mayor. Si supera no mayor a 1,50 m, ahí sí no. Ahí sí, como dicen, piña. Pero está dentro de la altura. Fíjense que a veces le ponen a uno multas y uno tiene que conocer de esto a veces es un temita acá, porque hay muchos cumplimientos que salen costosos, pero son medidas de prevención que hay que cumplir. Cuenta con un plan de seguridad. Este plan de seguridad aquí es el famoso plan de contingencia frente a los riesgos, incidentes y otros vinculados. Bien, con relación a las colapso de edificaciones, miren, aquí está. Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizados operativos con una red húmeda de agua contra incendios
y gabinetes de madera y con un sistema automático de... Esto es una actualización de la norma precisamente por la imagen que les mostré del incendio del cine, donde les exigen ya una red húmeda de agua contra incendios. Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. Bueno, esto sí, que tiene un segundo piso, primer, segundo, tercer piso. Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa ya que el edificio tiene una altura no mayor a 30 metros. Con relación a la salud, dice, en caso de contar con un sistema desde, este es en función a empresas de salud. Este es en función a empresas de hospedaje. Y vamos a ver ahora sí lo de colapso. Miren, estructuras, para ser prácticamente. La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable, en peligro de colapso, la cimentación, sea el piso. Así que cuando ustedes hacen inspecciones tienen que observar piso, paredes, techo arriba, techo, toda la que es la información para ver que no exista. Si hay filtraciones de agua, es una falta porque una filtración deteriora el material y puede caerse el techo. En cuanto a las estructuras de concreto, la estructura de concreto no presenta fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeo, muros. Ustedes vieron el techo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay fotos que no muestran porque no las pueden mostrar. ¿Vieron el techo? A simple vista no podemos ver, pero tendríamos que ir más al detalle internamente, si había humedad, que seguramente, pero vi por ahí una foto de temas relacionados con corrosión. Y es lógico, o sea, ¿cómo se cae? ¿Por qué se cae un techo? Porque está inestable, ¿no? O sea, eso no necesita uno ser un sapiens para saber que se cayó porque hay una deficiencia. La exposición que tiene el techo, la radiación solar es impresionante, la cual está en esta época, en estos días, ha estado lloviendo, sí, ha estado lloviendo, pero no es que haya sido unas lloviznas torrenciales pero sí, de la noche a la mañana no se presentan ni rajaduras ni grietas, no, esto es un deterioro que viene de años y que no se han tomado las medidas suficientes para hacerlo. Las estructuras de la edificación, losas y vigas y techos, azoteas, losas, niveles, no presentan fisuras, grietas, rajaduras. Los muros de contención en el sótano, en cercos, no presentan fisuras. ¿Ve cómo hay una inspección intensa? Las estructuras de albañilería de ladrillo, las estructuras de adobe, hay que revisar todo, mira que no hay fisuras, como lo menciona aquí, ni grietas. Y hay estructuras de madera, todo hay que revisar las estructuras de madera, de acero. Otros riesgos vinculados con la actividad. Riesgo de electrocución. El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. Si no tiene conexión a tierra, miren, ve si le hace, no tiene, tiene que ponerlo. Cuenta con certificado de medición de resistencia a pozo a tierra firmado por un ingeniero electricista o mecánico colegiado y habilitado. Cuentan con equipos, artefactos, hornos, y cuenta con equipos, artefactos como hornos, microondas, congeladoras, refrigeradoras. Y los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes cuentan con conexiones de sistema puesta a tierra. Riesgos de caída, las rampas, si tienen una pendiente no mayor al 12% permitido para la evacuación. Tiene pisos antideslizantes y tienen barandas. Aquí vamos a ver más temas de colapso. Las estructuras que soportan las antenas o los paneles, bueno, ustedes han visto que hay empresas que colocan encima paneles publicitarios. No presentan óxido o corrosión. Las estructuras metálicas de soporte, productos de almacenamiento, así, los rack.
Los RAD, por ejemplo, en los almacenes, si están fijos y asegurados con estabilidad, con estabilidad. Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros apoyos en la pared del techo están adecuadamente fijas. Los juegos infantiles de carpintería metálica de manera plástico son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado de conservación. Bueno, por ejemplo, yo aquí cambiaría la norma, yo colocaría que se prohíbe colocar juegos infantiles debajo de una estructura que puede colapsar, prohibido. Las puertas, ventanas, mamparas, techos, enchapes, muros con espejos ubicados en áreas donde existen riesgos de impacto accidental o explosión de personas ante rupturas que son de vidrio templado. Bien, ok. Entonces, analizando la norma, fíjense que sí, ¿no? Los inspectores deben hacer esta inspección específica en techos, en infraestructura. ¿Sí? O sea, la norma está, no es que no exista, está. Solamente es que hay que aplicarla y aplicarla correctamente, es decir, tienen que aplicarla responsablemente. Me dice aquí Inés, me escribe, es importante saber los factores de seguridad en la estructura de todos los sentidos. Correcto, Inés. Javier me escribe, por eso uno tiene que tomar en cuenta diversos factores de manera holística a la hora de diseñar un sistema contra incendios y otros elementos para... Sí. Entonces, si bien ustedes se dan cuenta lo estricto que es en temas de seguridad eléctrica, de lucha contra incendios y estructuras colapsadas, ¿ustedes creen que cuando una empresa implementa prevención de manera adecuada, podemos evitar estas situaciones? Sí, ya te voy a escribir la norma. La norma es esta. Ustedes lo buscan en la página de acá, de normas de seguridad en edificaciones. Este es el decreto supremo que aprueba el reglamento de inspecciones técnicas en edificaciones. Lo voy a copiar acá en el chat. Decreto supremo 058 del 2014, TCM. Cuando lo buscan, van a encontrar varios anexos, ¿sí? El anexo que les estoy mostrando es el anexo 4. Este es como el checklist del inspector, a lo que va a ir a revisar. Claro, el inspector cuando hace su visita, deja un informe a la empresa donde le presentan qué es lo que le hace falta. Y el inspector le da un tiempo para que levante la observación, si no, que ya. Cerra por incumplimiento en seguridad en edificación. Entonces, esta es la otra parte de cumplimiento legal que no solamente la SUNAFIL cierra aquí empresas por temas laborales y en temas de salud y seguridad, sino que INDECI cierra también porque no hay cumplimiento. Esta norma se las voy a pasar acá. De un momento les comparto. Ahí ya, ahí va. Sí, así que yo he mejorado la evaluación del riesgo a raíz de esto que estoy tomando del decreto supremo. Ya les voy a mostrar que es un análisis de vulnerabilidad. Bien, voy a compartirles las diapositivas. Volvemos acá. Bien, bueno. Qué es una emergencia? O sea, ¿cuándo se presenta una situación de emergencia en una empresa? ¿Cuándo? Cuando no tenemos control sobre la situación, cuando se nos sale de control. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la prevención, impedir, evitar, pero no todo lo tenemos controlado, ¿no? Hay situaciones que se nos salen. Entonces, para ello tenemos instrumentos cuando ocurre una situación, cuando hay una amenaza que no podemos controlar. Estas amenazas tienen varias clasificaciones, ya las vamos a ver. Para poder saber qué es lo que tengo que hacer y cómo prepararme, pues elaboro un plan de contingencia. Ese plan de contingencia está en base a un análisis de vulnerabilidad. Por eso es que yo no puedo copiar y pegar. Le digo, amiga, amigo, páseme su plan de contingencia que yo lo copio y lo pego. No. ¿Por qué? Porque las empresas tienen diferentes amenazas, tienen diferentes controles o no tienen controles.
No todas van a estar, por ejemplo, cerca al mar. Uno encuentra, yo he encontrado planes de contingencias donde registran en su plan de contingencias la brigada y empiezo a decir, el señor, aquí dice que el señor Pedro es el brigadista de lucha contra incendios. Pregunto, ¿está todavía? No, ese señor salió hace tiempo. No actualiza. Los planes de contingencia se tienen que actualizar cada 5 años acá en el Perú. Así que hay dos conceptos también muy importantes. Dos conceptos que se manejan en nuestros países. Vamos a entender. En, en el Perú existe el plan de contingencia, ¿ya? ¿Qué es el plan de contingencia y qué diferencia hay entre un plan de emergencia y un plan de contingencia? ¿Qué es el plan de emergencia? Por ejemplo, en Colombia se maneja el término de plan de emergencia. También en Ecuador, no sé si en Venezuela se maneja este mismo concepto. Pero la estructura de un plan de emergencia es realizar un análisis de identificación de amenazas, un análisis de vulnerabilidad, un inventario de recursos y obviamente está el plan de contingencias dentro del plan de emergencias. El plan de contingencias es la parte operativa, es decir, lo que voy a hacer antes, durante y después de una amenaza. Así que para preparar un plan de emergencia se tiene en cuenta la identificación de amenazas, el análisis de vulnerabilidad, el inventario de recursos, las acciones que viene a ser el plan de contingencias, el grupo de emergencias y el plan de evacuación. ¿Qué pasa acá en el Perú? El plan de contingencias prácticamente no solamente es la parte operativa, sino que también tiene una parte donde dice cuáles son las amenazas que tiene la empresa, la estructura de la brigada, cómo está conformada, cuál es el sistema, eh, am, cuál es la estructura del organigrama de las brigadas, que aquí normalmente es un jefe de brigada, un subjefe, una brigada de primeros auxilios, una brigada de evacuación, una brigada de lucha contra incendio. Pero nosotros hemos mejorado esa estructura en las empresas, son mejoras que hacemos cuando les ayudamos a implementar sus brigadas de emergencia. ¿Por qué? Porque integramos también la brigada ambiental e integramos también la brigada de materiales peligrosos. Les estamos capacitando a las brigadas cuando la empresa tiene materiales o productos químicos en la organización. Y obviamente les enseñamos todo lo referente a evacuación y rescate. Y rescate también les enseñamos. Entonces no es una sola capacitación para una brigada. Hay que tener un programa de capacitación que también lo pide la norma de realización de plan de contingencia en el Perú. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros identificar amenazas en una empresa, para que lo tengan ustedes en cuenta, porque esto no lo encuentran tan sencillo, porque la norma solamente dice identifique amenazas, pero no lo da claramente. Salvo que utilicen la normativa de atención de desastres, ahí sí la pueden encontrar. Pero este es un resumen que les he dicho para que ustedes puedan identificar amenazas en una empresa. En base a estas amenazas es que preparo los procedimientos, es decir, el plan de contingencia, el plan de contingencia. Y también en base a ello, a esto, es que analizo el análisis de vulnerabilidad que tiene la empresa. ¿Qué es la vulnerabilidad? No ya tanto que yo lo mencione, no les he dicho qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, ese análisis de vulnerabilidad es saber si la empresa está preparada para atender una amenaza. Cuando exista un sismo, un incendio, un ataque, un atentado, una amenaza de origen como estructuras colapsadas. Y al analizar la vulnerabilidad, analizamos si las personas están preparadas, si la empresa cuenta con la estructura suficiente para atender una situación, si la empresa cuenta con recursos, si la empresa puede dar continuidad al negocio, si la empresa puede manejar las situaciones, si hay una contaminación ambiental. Eso se llama un análisis de vulnerabilidades, que ya les voy a decir cómo se hace. Entonces, las amenazas son de tipo técnico. Por ejemplo, si una empresa tiene
una exposición o una amenaza por incendios, por explosiones, por contaminación, por fuga, por derrame, y yo he integrado estructuras colapsadas. Es decir, que los planes de contingencias por medidas de mejora tienen que tener estructuras colapsadas. Uno no sabe, claro, yo me di cuenta, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible cómo es posible que un plan de contingencias no tenga una actuación en caso de estructuras colapsadas? Y si yo me voy a ver, si yo voy a ver un plan de contingencias de un centro comercial, ¿con qué me puedo encontrar con relación a la atención de un incendio? Que cierren las rutas de evacuación, que estén cerradas. ¿Cómo es eso posible? Que un plan de contingencias diga que las rutas de evacuación en caso de un incendio tienen que estar cerradas. O sea, dejo que se queme la gente. Hay que revisar eso. Muy importante que ustedes, si llegan a una empresa, revisen qué es lo que van a encontrar en el plan de contingencia, qué es lo que tienen que mejorar. ¿Pueden existir amenazas? Sí, claro. Amenazas de origen social tenemos en todos lados. En todos lados hay este tipo de amenazas y se vive diariamente, como los atentados dentro de la empresa, terrorismo, asaltos dentro de una empresa. Y lastimosamente, pues los que están ahí al frente del cañón son las personas de vigilancia. Y aquí hay que tener un protocolo, un plan de contingencias que hacer durante un asalto. Si ustedes entran a un lugar, si ustedes entran a un lugar público, a un banco, ¿ustedes qué es lo que hacen cuando entran a un banco? Están mirando, ¿no? Porque nosotros ya tenemos pues en el ADN ese tema de prevención. Yo ya estoy mirando, ya. Estamos mirando rutas de evacuación, si hay extintor, si ocurre un asalto, un atentado. Si ocurre un atentado, bueno, ya uno ya sabe el protocolo, ¿cierto? Pero los trabajadores no. No, y si hay un atentado y hay trabajadores o personas que tienen heridas de bala, ¿qué hago después? ¿Cómo evito la hemorragia? Eso debe estar dentro del protocolo en plan de contingencia. Um, Cuando hay un tema de atentado y terrorismo, aquí ya es más complicado un protocolo de, de evacuación. Sí es más complicado, en esta situación es más complicado una evacuación. ¿Por qué? Porque mm, uno no sabe qué es lo que va a suceder. O sea, uno no tiene como una varita mágica que decir qué es lo que va a suceder. Pero sí debe haber un sistema de alerta, de alerta para llamar al policía, ¿no? Aquí no se puede tomar, digamos que aquí no se puede tomar la justicia por las manos. No, el trabajador tiene que saber eso, porque el más perjudicado va a ser él. Entonces se lleva, si yo conozco, si yo sé que tengo alguna amenaza, si yo la sé como empresa, porque ha sucedido y tengo varios casos. Es más, este es un atentado a un oleoducto. Y imagínense que yo en la época donde yo estaba trabajando en hidrocarburos hace muchos años, tenía estas situaciones porque yo trabajaba, la empresa donde yo trabajaba era una subcontratista de Ecopetrol. Entonces, dentro de los planes de contingencia, prácticamente uno tenía que poner dentro del protocolo de socorro a los militares en la intervención inmediata para resguardar la zona. No, esto está dentro de un protocolo de plan de contingencia, pero que hay protocolos que toman decisiones. No, es que pongamos vigilantes por si entran. O sea, vigilantes. No, aquí hay que poner, ya entra uno a un nivel más alto de protección, porque el vigilante no tiene en ocasiones un mecanismo de defensa. Este es un tema que hay que, incluso hasta intervienen los ministerios de defensa, y en todos lados sucede, ¿no? Yo he visto casos en Colombia, he visto casos en el Perú, lo he vivido, así que aquí se pone al resguardo
a los trabajadores y se aísla al trabajador, se saca de la zona, se protege al trabajador e incluso también teníamos dentro del protocolo comunicar al Ministerio de Trabajo para indicar la situación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la empresa? Prevenir una situación que puede llegar a una situación más complicada. Y las amenazas de origen natural son aquellas, por ejemplo, las amenazas cuando ocurre un sismo, una inundación, un deslizamiento de tierras, un tsunami, una erupción. Ahora, si la empresa está cerca a un volcán, obviamente dentro de mi plan de contingencias hay un sistema de alerta, de evacuación, de sistema de alarma, ¿no? Todas las empresas tienen que tener un mecanismo de alarma y para eso es que sirven los simulacros para que el trabajador ya esté disciplinado. Escucha la alarma, ya sé que automáticamente escucho una alarma, si es contra incendio, ya sé que tengo que salir inmediatamente. Eso se logra con capacitación, se logra con varios simulacros, se logra con retroalimentación con los mismos trabajadores para ver las posibles fallas que tenemos. Mire, esta foto que ustedes ven aquí era cuando yo vivía en Piura, fue cuando fue la inundación del río Piura. Oh, esta es otra historia, ¿no? Si no les quiero quitar mucho tiempo, pero vamos a ver a la reflexión de la evacuación, ¿ok? Este es un ejemplo que les voy a poner de lo que sucedió realmente en Piura. Ya, ¿cómo se mide el nivel del río? Hay un sistema que lo maneja INDECI también. INDECI tiene áreas de evaluación de ríos, o sea, está el área donde evalúan el caudal de los ríos, está el área que evalúa los sismos, es un sistema prácticamente como un comando de incidentes de bomberos, ya INDECI tiene todos estos mecanismos. Ya. Cuando empiezan a ver los niveles de río, ya empiezan a dar las alertas. Y sí, hubo una alerta. A ver, déjenme recordar la hora que se inundó. Creo, si no estoy mal, creo que fue como a las 9 de la mañana, si no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Piura tiene varias poblaciones aledañas, tiene varios como pueblitos, está Catacaos, está la parte de Bajo Piura, y la ciudad, la parte del río. Ya prácticamente hay una parte del río en diferentes direcciones, pero a el río prácticamente parte de la ciudad. Y hay dos puentes. Este es un centro comercial y estaba, a ver, el centro comercial, venga, les digo a qué distancia está el río. Un aproximado de 10 metros, más o menos. Entonces partamos de ahí, partamos de ahí. Cuando se activa la alarma, dan un comunicado que incluso nos llegaba por WhatsApp, nos llegó por WhatsApp, se está incrementando el nivel del río, va con velocidad. Se le invoca a las personas que están aledañas al río que salgan y evacúen. Claro, no toda la información le llegó a todas las personas, ¿cierto? Los que estuvieron aquí, incluso en casas aledañas al río, se quedaron en las casas. Eso prácticamente la altura que llegó el río fue prácticamente de 1,80 m. Imagínense. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Porque estuve también cerca de las poblaciones del Bajo Piura, con las poblaciones que estuvieron afectadas con ellos, y yo les preguntaba, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes recibieron la alarma? ¿Qué pasa en el Bajo Piura, en las poblaciones, en las comunidades que no tienen la información a la mano como WhatsApp? Tienen emisoras internas, en cada población hay emisoras. am, y sí, o sea, muchos me decían, sí escuchamos la alarma, sí, la escuchamos, pero nos demoramos en evacuar. O sea, ellos mismos decían que se demoraban en evacuar. ¿Por qué? Porque no habían hecho, alguno me dijo, es que no habíamos hecho el almuerzo. Y el temor que tienen todas las personas es el de perder su casa. Pues claro, obviamente, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener miedo de que perder el lugar donde vive nuestra familia? Pero es que lamentablemente cuando hay una alarma, uno tiene que saber que tiene que salir porque prima la vida de las personas. Y me comentaban en los testimonios que logré recoger con ellos,
es que el nivel del agua subió rapidísimo y ellos cuando ya quisieron salir, cuando dijeron, no, ya hay que salir, porque algunos estaban que sacando la maleta, que sacando algunos utensilios, ¿no? Entonces dijeron, hay un charquito ahí, pero esto va subiendo en cuestiones de segundo, va subiendo el nivel del agua. Y por eso ustedes vieron algunas imágenes, no sé si vieron de rescates de bomberos con helicóptero, porque la gente no podía salir del lugar, toda la población se inundó, el Bajo Piura se inundó totalmente, perdieron siembras, cosechas, las artesanas, por ejemplo, yo estaba con las artesanas, todo lo perdieron, casas, todos, animales, todo. Y lamentablemente murieron también personas por no salir, no evacuar rápidamente y teniendo el sistema de alarma temprana, ¿cierto? Así que, bueno, fíjense, eso se volvió un caos porque las lluvias en ese entonces de la inundación, si no estoy mal, fueron por estas épocas, siempre hay lluvia, ¿no? Las lluvias en Piura eran las lluvias que nunca se habían dado, que llovía a las 4 de la tarde, empezaba a llover y terminaba a la 1 de la mañana, 2 3 6 de la mañana, y el nivel del agua subía impresionantemente. Y como no hay canaletas, no hay canaletas de agua, pues imagínense el caos que pasamos. Y ahora viene el tema cuando hay esta situación. Yo me acuerdo que estaba visitando una empresa cuando empezaron las lluvias en Piura y me estaba haciendo una inspección en empresa cuando empecé a ver los techos de la empresa y empecé a ver techos caídos y no habían hecho nada. Se empezaron a caer los techos y empezaron a haber humedades en los techos. ¿Qué más les iba a decir? Así que fíjense, o sea, las empresas tienen situaciones de amenazas de este tipo, ¿no? En cualquier organización se presenta. Bien, veamos entonces qué es una identificación de amenazas. No, las amenazas, como les mencioné, tienen esta clasificación y nosotros tenemos que ver qué tipo de amenazas hay dentro de la empresa. Por ejemplo, hay amenazas de origen natural, como ya les mencioné, sismo, maremotos, deslizamientos de tierra, aluviones, también hay inundaciones, heladas, sequías, granizada, nevada, que puede afectar la parte estructural de la empresa o a los trabajadores, inducidos por las actividades del hombre, como incendios, explosiones, derrames de sustancias químicas, contaminaciones, fuga y estructuras colapsadas. Si usted quiere saber un poco más de cómo hacer un análisis de vulnerabilidad, yo igual les voy a dar un marco de referencia, pero pueden buscar la ley 29664, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias. Bien, veamos entonces esta imagen. Esto es una petroquímica, ¿no? Para que se, para que ocurra un incendio, ¿qué es lo que cuál es la condición? Combustión, oxígeno y calor. Aquí probablemente pudo haber una fuga. Mira, aquí están los bomberos. Rocío de agua para sofocar el incendio. Esto es de gran magnitud. Ya imagínense, ahí mira, está el carro tanque y aquí está el bombero. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo se hace un análisis de vulnerabilidad. Bueno, es que les dije, antes de hacer un plan de contingencia tenemos que identificar las amenazas. Ya sabemos identificar las amenazas, ¿no? ¿Cuáles son de tipo técnico, de tipo social y natural? Ok, ya tienen ustedes un panorama de cómo identificar amenazas dentro de una empresa. Ya tenemos esa información. Ahora vemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es saber qué tan preparada está la empresa cuando ocurre un incendio, una fuga, un derrame, una explosión. ¿Qué tan preparada está? Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesitamos y qué recursos necesitamos. Así que este formato, igual les compartí con José, este es un formato de análisis de vulnerabilidad. Les voy a decir cómo funciona este formato. Bien, aquí vamos a analizar la parte factor humano. Entonces, aquí ustedes observan un formato que tiene A, B, C.
y le colocamos el número 1 para ir sumando los cumplimientos. ¿A qué significa? A significa que sí cumple la condición. B, que cumple parcialmente, o sea, que está, pero no del todo lo cumple bien. Y C, que no cumple. Así que vamos a contestar el checklist de estos factores donde se analiza si la empresa tiene organización, si existen brigadas de emergencia, si realizan inspecciones para identificar condiciones inseguras. Si esto ocurre, o colocamos un 1. Aquí observamos que hay unos en A, significa que cumple. Aquí observamos en C, hay unos, es decir, que hay incumplimiento. También vemos la parte, analizamos la parte de capacitación, si cuenta con programas de capacitación para las brigadas, los trabajadores, si el personal de brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en todos los temas de atención y control de emergencias, si hay información de comunicación para las personas, para los clientes relacionados con la atención de la emergencia, un plan de contingencia, el procedimiento, los protocolos, si hay capacitación o si no, pues estamos graves, ¿no? Recursos suministros es hacernos la pregunta de si existen recursos, es decir, si el brigadista tiene tabla FEL, si hay botiquín de primeros auxilios, si hay inmovilizadores de cuello, si hay maletín de abordaje, si la empresa cuenta los recursos suficientes para atender una emergencia, si hay una camioneta para trasladar las víctimas, esos son recursos. Ahora analizamos los recursos y factores sobre la propiedad. Por ejemplo, miren, fíjense que, pónganle cuidado, que cuando ocurrió el tema que estamos analizando de la caída del techo, eh, colocaron las barandas de seguridad, inmediatamente el vigilante colocó las barandas para que nadie tuviera acceso y también colocaron las cintas de prohibido el ingreso. Si la empresa cuenta con extintores, con camilla, con botiquines, y aquí es donde modifique este formato. Aquí coloqué lo que unas ítems que tiene la normativa de seguridad en edificaciones para evaluar, precisamente para evaluar esa vulnerabilidad en edificaciones. Y la pregunta que establecí aquí es si la construcción es sismorresistente, si las edificaciones de techo y estructuras de acero no presentan deformaciones, si los apoyos, uniones y anclajes son seguros, si tienen pernos y las soldaduras están en buen estado de conservación, si las estructuras de concreto no presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros, inclinación de varillas, humedad producidos por filtraciones de tanques, cisternas, almacenamiento de agua. ¿Ve? Entonces aquí reforcé este análisis de vulnerabilidad. Lo he mejorado a raíz de esta situación para tenerlo en consideración cuando hacemos las inspecciones y el análisis de vulnerabilidad. También en edificaciones nos hacemos preguntas si existen puertas con muros cortafuegos, si hay escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, si hay luces de emergencia, si existe más de una salida, si hay rutas de evacuación, si hay mapas de evacuación, si cuentan con parqueaderos, si las ventanas cuentan con películas de seguridad. Y aquí preguntas relacionadas con los equipos. Es decir, si la empresa cuenta con un sistema de alarma en caso de un incendio, de un terremoto, de un sismo. Si cuenta con un sistema autónomo de detección de incendios, aquí podríamos colocar más temas relacionados con hidrantes, con gabinetes. Y vemos aquí la parte de análisis de factor sobre el negocio, es decir, que si la empresa está preparada para atender una situación después de una amenaza. Si tiene identificados procesos críticos para la continuidad del negocio, si tiene procedimientos de restauración y reposición de procesos críticos, si tiene estimado el daño potencial y el cálculo de recursos mínimos para recuperar los servicios. Bueno, en temas también que se analizan son los factores del sistema y proceso. Por ejemplo, si ocurre un incendio, si la empresa después de ese incendio cuenta con un suministro de energía, si la empresa cuenta con buen suministro de agua. ¿Por qué se preguntas? Porque fíjense en el caso del teatro. El teatro se incendió y no estaba cerca los hidrantes, no estaba cerca agua, no había agua.
y eso demoró apagar el fuego. Si la empresa cuenta con un servicio de radiocomunicaciones, importantísimo, un centro comercial todos tienen que tener radiocomunicación, en empresas de agroindustria que son grandes, que tienen más de 3.000 trabajadores, en minería también, tienen que tener un sistema de comunicación porque aquí se activa el protocolo de comandos de incidente cuando es de gran magnitud. Igual, así sea de baja magnitud, igual hay que haber un sistema de comunicación con la brigada, con la central de seguridad, con los vigilantes. Los vigilantes son parte importante de un simulacro, es la seguridad de los vigilantes, que cumplen un papel muy importante. Cuenta con un tanque de reserva, cuenta con planta de emergencia y si hay un sistema de recuperación. Si, por ejemplo, ¿no? Y la empresa tiene un seguro civil, lo debe activar inmediatamente. Y ahí se demoraron en activar los seguros. Esto hay que cuidarlo también cuando hay un tema así relacionado a gran magnitud. Factores ambientales, se analizan si esta amenaza, por ejemplo, puede ocasionar cualquier situación. Un incendio genera contaminación. Una fuga, un derrame genera contaminación. Todo genera contaminación. Entonces se revisa si se controla y se reduce el agua en los procesos, si se reutiliza, se recicla el agua. Bueno, y cuando ya tenemos los puntajes de cada ítem, entramos acá a hacer el cálculo, digamos, de la comparación del análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sumamos todo lo que es factor humano, cuánto nos sumó del ítem A, B y C, y los multiplicamos por estos factores de cada ítem, y los sumamos, y vamos analizando. Aquí estamos viendo el factor humano, salió un cálculo de 18. 18, vamos a ver el rango, está entre 17 y 37. Quiere decir, en este análisis de vulnerabilidad, puede existir la probabilidad de lesiones leves incapacitantes. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay varios factores que no cumplen, ¿no? Como las capacitaciones. Así que ya tenemos un panorama de mejorar. A medida que implementemos mayor controles, es mayor prevención y la probabilidad de que ocurra un tema fatal. Y así vamos haciendo con cada factor, la propiedad, el negocio, sumamos, comparamos con el factor y vamos analizando. Mientras el riesgo, digamos que una empresa cuando tenga un riesgo, cuando por ejemplo, si ven ustedes se fijan que aquí hay colores amarillo, verde y rojo, ¿cierto? Por ejemplo, si una empresa, al hacer este análisis, la sumatoria de los colores, ¿no? Suman de 3 a 4 colores rojos, es un riesgo alto. Un riesgo alto significa que la empresa no está preparada y que prácticamente el 75% de las situaciones puede llevarse a un tema catastrófico. De 1 a 2 rombos rojos y 4 amarillos, el riesgo es medio. Y de 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo. Entonces, así se van a dar cuenta ustedes qué tan vulnerable está la organización con esta metodología que les puede ayudar para mucho, para mejorar, para inspeccionar, para utilizar esta información para ya preparar un plan de contingencia. Vamos a ver, a complementar, no les voy a quitar más tiempo, un momento para complementar algunas recomendaciones al momento de hacer evacuaciones. A ver, un momento, acá está. Recordemos que pues la empresa tiene que contar con un mapa de riesgo, ¿cierto? Este mapa de riesgo pues tiene varias señales. Las señales de evacuación y emergencia son las señales verdes con pictogramas blancos. Aquí vemos, miren, las señales de la flecha. Ay, yo he visto unas señales, por ejemplo, las señales de escalera que dice ruta de evacuación y la señal la colocan al revés. Entonces, hay que tener cuidado al momento de comprar señales. Las señales, sobre todo de evacuación, hay que ser coherente, ¿no? Mostrar la ruta de evacuación, no
no otra cosa que no lo vaya a llevar a otra situación. Lo más recomendable son las señales fluorescentes, ¿no? En caso en la noche, si tienen trabajos en la noche, va a servir para darles indicaciones. Aquí vemos las señales de primeros auxilios, de parada de emergencia, de puntos de encuentro, la camilla, salidas para personas con discapacidad. Esto es muy importante. Esto que les voy a hablar, cuando ustedes hacen un simulacro y tienen trabajadores con discapacidad, tienen que vincularlos, porque hay diferentes discapacidades. Puede ser una persona que no puede escuchar o puede escuchar, pero está minusválida. Así que la empresa tiene que, primero que todos tenemos y somos conscientes que los primeros que hay que evacuar son las personas con discapacidad. Si yo activo la alarma y tengo trabajadores que son sordomudos, ¿cómo los evacúo? ¿No? A través de señas, claro. Pues también a través de la visión, para que él sepa, o sea, el momento, por eso es importante capacitarlos y llevarlos a los simulacros para que ellos entiendan las señales y también procuren que los de evacuación tengan una identificación y que tengan también una señalización para que puedan indicar el punto de encuentro. El punto de encuentro es un punto muy seguro en la empresa. Esta es la señal de punto de encuentro. Un punto de encuentro donde no caigan estructuras, donde esté aislado. Si hay tránsito, también hay que tener las protecciones de seguridad. Eh, Cuando nosotros trabajamos con los niños, por ejemplo, les enseñamos a los niños que tengan a la mano grabados o en la mochila de emergencia los números de teléfonos de sus padres. Y que el momento de hacer el simulacro con la familia, lo que hacemos es que la familia sepan cuál es el lugar más seguro y que los niños sepan que ahí se van a encontrar con su papá o su mamá cuando no tienen manera de comunicarse. Eso le enseñamos a los niños. Y el papá entonces ya sabe que en esa angustia, desesperación, por ejemplo, de no saber dónde están sus hijos, ya saben que ahí los pueden ubicar, pero eso se hace con trabajo, con preparación. Si quieren armar un plan de evacuación, pues hay una estructura. Realmente, o sea, realmente en la normativa peruana no hay una estructura de plan de evacuación. Lo que sí indica es una evaluación del cálculo de evacuación, eso sí, pero está dentro del plan de contingencia. Y también mencionar dentro del plan de evacuación qué sistemas de alarma se van a utilizar, las rutas de escape, el sistema de comunicación, los sitios de punto de encuentro y obviamente siempre tiene que haber un programa de simulacro. La norma que indica, digamos que cuál es el tiempo ideal de evacuación, la encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones, también está, y lo que ellos indican que el tiempo ideal es de 3 minutos como máximo. Claro, esto puede variar porque siempre está el que no evacúa rápidamente. ¿No les estoy compartiendo o sí? Ah, no les estoy compartiendo. Se me salió la opción de compartir. Bueno, aquí les voy a mostrar. Pensé que no estaban viendo las señales. Aquí les voy a mostrar las señales. Sí, aquí están las señales. No les estaba compartiendo. Aquí están. Esta es la señal de evacuación, punto de encuentro, parada de emergencia. Cuando tienen grupo de respiración autónoma, esto también es una señal de información. Esto también es un punto de encuentro en caso de emergencia con las personas de discapacidad. Lavado de ojos, las flechas, camilla, ducha de emergencia, salida de socorro. Esta es para la puerta de emergencia. Bien, esta con la señal. Esta es la estructura que podemos integrar también dentro del plan de contingencia relacionado con la respuesta de evacuación, que ahora ya les estaba mencionando. Y bueno, aquí está la ley. La ley dice, el Reglamento Nacional de Edificaciones menciona que es por lo menos 3 minutos como máximo. Entonces,
¿Cómo yo puedo? Por eso es importante que la brigada de evacuación tenga a la mano un cronómetro, una medición del tiempo en la simulacro. En cuanto a evacuación es muy variante porque hay empresas que son muy grandes, que tienen varios puntos de encuentro, entonces aquí se nos complica el cálculo. Por eso es que tenemos que tener varias personas, cuando es una empresa grande, varias personas que integren la brigada, para que el de brigada de evacuación esté pendiente de los puntos, de los diversos puntos de encuentro que hay dentro de la organización. El cálculo para poder tener la fórmula del tiempo de evacuación consiste en tomar el cálculo de la distancia desde el punto más lejano del local al primer acceso, más la distancia de acceso del local, es decir, de la salida, hasta el acceso a la vía pública, más la sumatoria total de altura de pisos. Si es un piso, entonces sumo uno, pero si son 6 pisos, pues coloco 6 pisos. Miren, en este cálculo dio 46 segundos el tiempo de evacuación. Quiere decir que está entre los parámetros, porque lo normal, o sea, un tiempo de evacuación rápido es de 3 minutos. Cuando ustedes hagan, si no han hecho simulacro, cuando ustedes hagan un simulacro, el primer simulacro, ahí más se van a dar cuenta. ¿Cuánto se demoró la primera persona, la primera en llegar al punto de encuentro? ¿Cuánto se demoró la persona en llegar, la última persona en llegar al punto de encuentro? Y se van a dar cuenta del tiempo del simulacro, desde que se activa la alarma. ¿A qué hora se activó la alarma? Hasta que termina el simulacro. ¿Cuánto duró el simulacro? Esto es muy importante en los informes. En los informes ustedes se van a dar cuenta de que no estaba el carro para evacuar a la víctima, de que no llegó a tiempo, de que no salieron las personas, de que sí hay trabajadores que sí cumplieron. Y es muy importante que después de un simulacro usted se reúna con la brigada. Mire, yo tengo esa buena práctica. Después del simulacro nos reunimos, tenemos retroalimentación y vemos los puntos críticos y los temas a mejorar y esto lo colocamos en nuestro informe de simulacro. Bien, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? Voy a leerles algunos comentarios que me he leído por acá. Ya creo que le repetí, Teresita, ¿todo bien? Javier, claro, el sistema de alarmas y detección es fundamental. Correcto, Javier. También he visto estas señalizaciones y avisos más instalados. Sí, sí, Javier, ¿no? Y una vez vi uno que tenía que decir escalera abajo y la pusieron arriba, la evacuación hacia arriba. Bien, Teresita. Ok, gracias, Teresita. Muy amable. Bien, entonces espero que esta información les sea de gran ayuda. Igual les compartí formatos, documentos, para que lo tengan ustedes y lo pongamos en práctica. Recuerden que el que estudia y aplica se quiere a sí mismo y progresa. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, por la participación que tuvimos aquí activos en el chat. Les voy a dejar mi teléfono por si tienen alguna consulta, pregunta, con mucho gusto. Ahí les dejo mi número. Bien, y no siendo más, pues terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y bendecido fin de semana. Gracias por toda la participación.